Bueno, pues si recordáis la semana pasada, el último día, que fue ayer, si no recuerdo, empezamos con la parte de nutrición y crecimiento y empezamos a hablar de generalidades del metabolismo y vimos que había distintos grupos en función del mecanismo de captación de energía y nos centramos, una vez visto las generalidades del metabolismo, catabolismo, anabolismo y demás, empezamos con el primer grupo, que eran los fotótrofos. Entonces vimos que habían una serie de microorganismos que realizaban la fotosíntesis y empezábamos a meter cositas raras, es decir, cosas que no hacían los seres superiores. La fotosíntesis ya la hacen las plantas, pero es una fotosíntesis oxigénica, ¿vale? Generan oxígeno porque el donador es el agua de los electrones. Pero vimos que había microorganismos que pueden hacer fotosíntesis sin generar oxígeno, ya los anoxigénicos. Y estaban las bacterias rojas y las bacterias verdes, que eran los primeros organismos fotosintéticos. Pues bien, hoy vamos a empezar a ver el otro gran grupo de microorganismos en función de la obtención de energía. En este caso serían los quimiótrofos, y hablaremos de lo que es el mecanismo quimiótrofo y las diversidades metabólicas que tenemos en este grupo. Empezaremos hablando de los quimiorganótrofos, que son los que utilizan la energía a partir de compuestos orgánicos, y finalmente, si nos da tiempo, que creo que no, porque con los biólogos no ha dado tiempo, hablaremos de los quimiolitótrofos, que son cuando el donador de los electrones es un compuesto inorgánico. Bien, pues empezamos con los quimiótrofos en general y os pongo este esquema. No sé si lo he puesto antes, creo que sí, pero bueno, es más simple que el otro, para colocarnos, en primer lugar, la fuente de energía. Recordad, cuando es la luz hablamos de los fotótrofos y ya hemos hablado de ellos. Esto está liquidado. Y cuando la energía viene de compuestos químicos, pues tenemos quimiótrofos. Y según quién sea el donador de los electrones, si es un compuesto orgánico, como la glucosa o el acetato, quimiorganótrofos, que somos nosotros, del metabolismo que conocéis, glucólisis y demás. Cuando el donador de los electrones no es un compuesto orgánico, pues entonces hablamos de quimiolitótrofos. ¿Quiénes son estos donadores inorgánicos? Cualquier molécula que no tenga carbono. Y estos pues están compuestos del hidrógeno, compuestos del azufre, compuestos del hierro, del nitrógeno, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver bacterias del hidrógeno, bacterias del azufre, bacterias del hierro, etcétera, etcétera. Se llama así por esto. El mecanismo de consecución de ATP veréis que va a ser muy similar, muy similar. Vimos con los fotosintéticos que había de electrones con distintos pigmentos, pero al final el truco era el mismo. Empezamos a dar saltos y liberamos energía. Pues aquí es exactamente lo mismo. Vamos a dar saltos más o menos largos según dónde empiece y dónde acabe. Pero va a haber un transporte de electrones generalmente y vamos a conseguir energía. Esta diapositiva la pongo al final como resumen de todo lo que hemos visto, pero creo que es mejor enseñaros a dónde vamos, que os sirve para haceros un poco de mapa mental, y luego si hace falta al final pues la volvemos a poner. Pero creo que os permite comparar los dos tipos de metabolismos, quimiorganótrofos y quimiolitótrofos, y ver las similitudes y las diferencias. El esquema parece el mismo. Tenemos distintas opciones. Pero fijaos en una cosa. En el caso de los quimiorganótrofos, donde el compuesto es orgánico, el donador de electrones, y va a haber un transporte de electrones, como os he dicho, hacia distintos receptores, ojo, no, una cosa es el donador y una cosa el receptor. Aquí tenemos receptores distintos, algunos son inorgánicos, pero siguen siendo quimioorganótrofos. Insisto, el que sea órgano o lito es quien suelta, el donador. Y luego el receptor, lo único que nos va a diferenciar en cuanto a clasificación es si es
¿Aeróbico o anaeróbico? Si los electrones al final terminan generando oxígeno, respiración aeróbica. O van al oxígeno. Si el aceptor final es otro que no sea el oxígeno, respiración anaeróbica. Y puede ser inorgánicos y pueden ser orgánicos. Esto da igual. ¿De acuerdo? Si no os líes esto con esto. Esto es donde empieza y esta clasificación es donde acaba. Bien, fijaos, los quimioorganótrofos tienen 3 opciones metabólicas. Las respiraciones que os acabo de decir, respiración anaeróbica y fermentación. Sin embargo, los quimiolitótrofos no tenemos esta tercera flecha, no pueden fermentar. Siempre respiran. Y pueden respirar exactamente igual que los otros, o con un aceptor final de electrones que sea el oxígeno, respiración aeróbica, o respiración anaeróbica, donde el aceptor de electrones siempre va a ser inorgánico, porque salimos de un orgánico, de un inorgánico. Aquí puede ser a otro orgánico o a inorgánico, da igual. Pero aquí no podemos irnos a un orgánico. Pero insisto, esto define, no es orgánico o inorgánico, es o aerobia o anaeróbica. ¿Sí? ¿Está clara la foto, más o menos? Bien, pues entonces vamos a empezar con estos de aquí. Quimioorganótrofos. ¿Cómo consiguen la energía los quimioorganótrofos? Pues lo acabamos de ver, pero os pongo de nuevo el esquema general de mecanismos de obtención. Recordad, había 2, cuando os puse en su momento, os mostré 3. Dentro de los quimioorganótrofos tenemos 2 maneras. Una fosforilación a nivel de sustrato, donde se generan compuestos de alta energía que van a permitir la síntesis del ATP. Y estas serán las fermentaciones. La flechita hacia la izquierda que había. Y luego tenemos una segunda opción metabólica, otro mecanismo de obtención de síntesis de ATP, que es generando una fuerza protón motriz, bombeando protones, mediante una cadena transportadora de electrones, insisto, y luego la ATPasa aprovecha ese gradiente y sintetiza el ATP. Fosforilación oxidativa. A dónde lleguen los electrones da igual, siempre voy a hacer lo mismo, es decir, respire aeróbica o anaeróbicamente, siempre voy a sintetizar así el ATP. Siempre va a haber una ATPasa al final. Y habrá una cadena de electrones más o menos larga según dónde empiece y dónde acabe. Por lo tanto, las características de estas 3 opciones, respiración aeróbica, anaeróbica y fermentación, las tenéis aquí, ya hemos comentado muchas, pero os sirve de resumen para estudiar y para que os queden claros los conceptos. ¿Dónde van los electrones de la molécula de NAT o del poder reductor que estamos generando? En las 2 respiraciones van a una cadena de transporte de electrones. Lo hemos dicho 50 veces, las que hagan falta. En la fermentación van a una molécula orgánica. Recordad, no hay cadena de electrones, pero los electrones sí se están moviendo. ¿Vale? ¿Dónde van? A otra molécula orgánica. Estamos fermentando compuestos orgánicos, como la glucosa, por ejemplo. ¿Quién es el aceptor terminal de los electrones después de todos estos saltos? Pues en la respiración aeróbica es el oxígeno, ya lo hemos dicho. En la anaeróbica, sustancias inorgánicas como el nitrato o el sulfato. Y en la fermentación no hay cadena de transporte de electrones. ¿Qué productos se forman? En la respiración aeróbica se forma el agua. En la respiración anaeróbica, sustancias inorgánicas que se han reducido, estos compuestos reducidos, los que sean. Pues si empezamos con compuestos del azufre oxidados, pues compuestos del azufre reducidos y así sucesivamente, depende de dónde empiece. Y en la fermentación siempre compuestos orgánicos. La fermentación, el problema que tiene es que no consigo quemar todas las naves. Yo cojo una glucosa, la respiro y acabo en CO2. Pero si la fermento, no acabo en CO2. Me queda un cacho más grande, un compuesto orgánico, el etanol, el lactato, lo que sea.
pero tiene más de un carbono. Entonces siempre va a haber un compuesto orgánico relativamente reducido. Significa que he conseguido llevar a cabo esas reacciones, que me ha quedado, vamos, que lo he hecho más cachitos y he sacado algo de energía, pero nunca llego al final del todo. Siempre me queda un remanente, del cual podría haber conseguido más energía, pero no sé. Entonces luego veremos con las fermentaciones que no puede ser el alcohol, el lactato, etcétera, etcétera. Y el mecanismo de síntesis de ATP lo hemos visto. Fosforilación oxidativa cuando respiro, aunque haya algún poquito de fosforilación a nivel del sustrato. Cuando respiro glucosa, la primera parte, que es la glucólisis, ya tengo ahí un poco de fosforilación a nivel de sustrato. Cuando fermento, solamente fosforilación a nivel de sustrato, ¿vale? Y si es el caso de la glucosa en concreto, pues también en la glucólisis. De hecho, la glucólisis es una vía muy conservada y común a distintos metabolismos. Lo que va a cambiar después son las enzimas que funcionen, de manera que podré respirarlo o podré fermentarlo según el caso. Empezamos por la respiración aerobia. ¿Por qué? Porque la respiración aerobia es el top, ¿vale? Cuando una bacteria está en su prime, respira aeróbicamente. Eso es lo mejor que va a poder hacer. Tú coges una glucosa y lo mejor que puedes hacer es respirarla aeróbicamente. Es la manera que vas a conseguir más energía. Todo lo demás que vamos a ver vas a conseguir menos seguro. Porque está optimizada. ¿Y por qué llegamos? ¿A dónde? Al oxígeno que estaba abajo de todo, acordaos. Es donde más chicha le voy a sacar. Pego el salto más grande que puedo dar. No voy a entrar en la glucólisis en las reacciones, insisto, no voy a pedir que os aprendáis las enzimas y esto, no es una clase de bioquímica, eso ya lo aprenderéis en bioquímica o lo que sea. Lo que quiero que veáis son las rutas, ¿vale? ¿Cuál es el sentido? Que sean más largas, más cortas, ¿por qué? ¿Dónde sacan más energía? Etcétera, etcétera. Entonces, este es el esquema general de la respiración aerobia de la glucosa, donde tenemos la glucólisis, efectivamente, donde conseguimos un poquito de ATP y algo de poder reductor. Sabéis que pasa el ciclo de Krebs, ácido cítrico o los TCA, tienen un montón de nombres, pero es igual, es el de siempre. Entramos aquí y al final conseguimos más poder reductor y finalmente con el poder reductor pasamos los electrones, empieza aquí y empezamos a pasar por una serie de cadenas respiratorias donde hay desde flavoproteínas, citocromos, y quinonas en algunos casos, igual que veíamos en la fotosíntesis, pues también aquí también hay, donde la fotosíntesis lo que había es que pegaba luz y pegaba un salto, aquí el electrón lo tenemos que sacar de estas de aquí. Pero vamos dando saltos y vamos bajando en la columna redox y cada vez que doy un saltito libero energía y bombeo protones, pum, 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 8 protones en este caso, y luego la ATPasa, que no está aquí porque no me cabe, pues los bombea para adentro y sintetiza ATP. ¿Vale? Insisto, esta es lo mejor, lo más óptimo que hay, a partir de la misma molécula, para comparándolo con la respiración anaerobia o con la fermentación. ¿Sí? ¿Dónde irán estos electrones al final? ¿Quién va a recibir los electrones? ¿Quién es el último receptor? El oxígeno, ¿vale? Bien, y en la respiración anaerobia, pues quien sea, pero no es el oxígeno. Aquí tenéis distintas opciones de respiración anaerobia. Insisto, el rendimiento energético siempre va a ser menor. ¿Por qué? Porque el oxígeno está aquí abajo y todos los demás aceptores finales están por encima. No voy a llegar tan abajo. Es así de sencillo. Entonces, fijaos la cantidad de distintos receptores finales que puedo encontrar, distintos tipos de respiraciones anaerobias que hay. En función del tipo de receptor final, tendré unas proteínas u otras. Y evidentemente, cuanto más arriba esté, más energía podré conseguir. Mayor será la diferencia, también depende de lo que estoy quemando y hasta dónde puedo llegar. Pero si nos ponemos, imaginaos que todos estamos utilizando la misma fuente de energía,
exacto, de energía, según quien sea el receptor final, pues bajaré más o menos. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis los distintos grupos, las bacterias del hidrógeno, luego tenemos respiración de carbonato, tenemos bacterias del azufre, hay distintos tipos, estas que lo que hacen es utilizar el azufre elemental y estas lo que hacen es reducir el sulfato, entonces estarán un poquito más abajo, el salto será mayor. Respirar carbonato, pone aquí, respirar fumarato, da igual. Del nitrógeno, fijaos, está respiración del nitrato, desnitrificación, reducción de manganeso, etcétera, etcétera. Respiración del hierro está aquí, etcétera, etcétera. Vamos a ver, no vamos a verlas todas, obviamente, vamos a ver unos cuantos ejemplos para que veáis la diferencia de las cadenas y el hecho de empezar más arriba o más abajo. ¿Vale? Insisto, cuanto más abajo sea el receptor de electrones, más energía conseguiré. Bien, que quede claro, son metabolismos distintos, pero eso no implica que sean llevados por bacterias distintas. ¿Qué quiero decir? Una bacteria puede tener en marcha, bueno, tener en marcha no, puede hacer las dos cosas según las condiciones. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, Escherichia coli puede respirar aeróbicamente y anaeróbicamente. El mismo, por ejemplo, la glucosa, el mismo compuesto inicial. Y aquí tenéis las dos cadenas de transporte de electrones. Lo de antes es lo mismo, cojo la glucosa, glucólisis, bla, 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 y meto aquí electrones. Aquí tenemos la respiración aerobia, que es lo que os he enseñado antes. Era esa cadena que había ahí, está más reducida, y entonces entra el reductor aquí a una flavoproteína, da igual, quinonas, y luego al final tenemos unos citocromos, que a dónde van el electrón, al oxígeno. Veamos, lo hemos visto antes, 4, 2, 2, eran 8, no sé si os acordáis, pero eran 8 protones. Llego hasta el oxígeno. ¿Qué pasa si no hay oxígeno en condiciones anaerobias? El coli es un anaerobio facultativo, puede vivir con oxígeno y sin oxígeno. Pues entonces, si no hay, lo que hace es buscarse otro aceptor final de electrones. Y en este caso, él sabe utilizar el nitrato. El nitrato evidentemente estará más arriba. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Veis? Entonces, todo este salto de aquí me lo pierdo. No puedo conseguir este trozo de energía desde la glucosa, no puedo llegar. Pero bueno, llego hasta aquí, no está mal. El nitrato no está mal. Y lo único que hago es cambiar el complejo, las proteínas, que ceden los electrones al donador final. Aquí se lo dan al oxígeno, aquí se lo dan al nitrato. Fijaos que esto y estas quinonas son las mismas. En el caso de la respiración anaerobia, lo que tiene es una nitrato reductasa. Nitrato reductasa, unida a un citocromo B. Y aquí lo que tengo es un citocromo B con un citocromo O. Es decir, hago lo mismo, que tengo oxígeno, sintetizo esto. Esto lo tengo siempre, porque me hace falta. Que hay oxígeno, sintetizo esto, lo coloco ahí en la membrana y venga, para adelante. Que me encuentro que no hay oxígeno, que detecto que no hay oxígeno, pues inhibo dejo de sintetizar esto y sintetizo esto. Y esto ya lo tengo, de serie. Entonces, fijaros cómo una cadena de transporte tan compleja, aquí solamente se ven 3, pero bueno, hay bastante más saltos, los habéis visto antes, realmente utilizo la misma cadena para distintas opciones, cambiando un componente, el que me interesa. ¿Qué he cambiado aquí? El receptor final, el enzima o la proteína o el complejo proteico encargado de ceder el electrón, pues pongo el que toca. Quito esto y pongo esto, es modular. Esto lo hace Escherichia coli, pero hay otras que no saben hacer estas cosas y solamente saben hacer una cosa. Entonces su metabolismo es muy limitado. Evidentemente, estas se han especializado en un metabolismo un poco exclusivo, extremófilo, y van a hacer cosas que nadie más sabe hacer. Entonces no tendrán competencia. Escherichia coli es una máquina porque hace de todo y se adapta. Entonces,
pues consigue crecer siempre en las mejores características posibles. Es que luego veremos que Escherichia coli también fermenta. Es decir, imaginaos que tampoco hay nitrato, pues se fuma un puro. Ella sabe hacer de todo. Pues coge la glucosa, respiración aerobia, no hay oxígeno, respiración anaerobia, no hay nitrato, o la fermento. Y el caso es sacar chicha. Evidentemente cada vez saca menos, pero saca chicha para poder sobrevivir. El que no sepa hacer eso se muere. Fijaos aquí, 6 protones por 8. Por lo tanto, bombeo menos protones, sintetizaré menos ATP. Lo que hemos dicho antes, no saco tanta energía. Y esta es la razón. ¿Vale? Pero ya me bastan, están bastante bien. Esta cadena respiratoria de aquí se puede alargar. No en el caso de Escherichia coli, pero por ejemplo, Pseudomonas stuttzeri, hemos visto hasta aquí. Pseudomonas lo que hace es alargarla y continúa con lo que se conoce una reducción desasimiladora del nitrato. Y aquí tenéis los distintos pasos. Lo que hemos visto hasta ahora es esto, la reducción del nitrato, que lo hace Escherichia coli. Con la nitrato reductasa lo pasa a nitrito. Pues bien, Pseudomonas stuttzeri llevan a cabo esta desnitrificación, que es muy importante a nivel global en el ciclo del nitrógeno. Muchas de estas reacciones que estamos viendo y que veremos mañana son fundamentales para la vida en la Tierra, porque los microorganismos son los únicos que son capaces de recuperar el nitrógeno, el azufre, el fósforo, etcétera, etcétera, en formas reutilizables. Entonces, del nitrito, mediante la nitrito reductasa, daremos lugar al óxido nítrico, que por la óxido nítrico reductasa daremos lugar al óxido nitroso, y el óxido nitroso reductasa nos da lugar al nitrógeno. Todas estas reacciones están acopladas en la membrana y hay un transporte electrónico. Insisto, hasta aquí es lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es añadir más citocromos y más enzimas. Habíamos acabado aquí, de la diapositiva anterior, la nitrito reductasa genera el nitroso y luego, mediante la óxido nítrico reductasa, ese es el óxido nítrico, da lugar a al nitroso. La nitroso reductasa, el nitrógeno gas, que nunca me sale, ¿vale? Y lo libera. Fijaos, estos 3 últimos componentes son gases. Por eso, estas últimas componentes, sobre todo, están en la parte externa, están ancladas a la membrana, pero están en el periplasma. ¿Por qué? Para que no se escapen los gases, ¿vale? Antes de que se escape lo pillo y lo utilizo, ¿vale? Pues esta sería la respiración anaerobia de Pseudomonas. Evidentemente habéis visto que hay un montón de respiraciones anaerobias que no vamos a ver. Lo que quiero que veáis es 2 ejemplos. Os he puesto 2 diferencias en el mismo microorganismo, en coli. Ya os he puesto una comparativa entre 2 microorganismos distintos, cómo podemos adaptarnos y utilizar distintas cadenas respiratorias, cadenas de electrones. Bien, ¿está claro esto? Respiración. Pues ahora nos vamos a las fermentaciones y como os he dicho, en la fermentación no va a haber cadena de electrones. Hay paso de electrones entre compuestos orgánicos y la síntesis es a nivel de fosforilación, a nivel de sustrato, generación de compuestos de alta energía. Las fermentaciones generalmente se clasifican en función de los productos que van a dar. Aquí tenéis un ejemplo de las fermentaciones más comunes y si os fijáis todas ellas empiezan por hexosas, la mayoría de ellas. Muchas de ellas podemos coger la glucosa, es decir, ¿de qué va a depender que se fermente de una manera o de otra? De los enzimas que tengan los microorganismos. Casi todos van a llegar al piruvato. Y luego, en qué transformes el piruvato va a definir el tipo de fermentación. Entonces tenemos la fermentación alcohólica, la del vino, la de las bebidas alcohólicas y demás. Pues estas van a generar alcohol. Aquí tenemos el compuesto orgánico parcialmente reducido
Sí, libera CO2, pero todavía me queda un compuesto orgánico, ¿eh? No lo he conseguido llevar todo a CO2. Y esto lo lleva a cabo las levaduras, que no son bacterias, todas las demás son bacterias, pero las levaduras, sabéis que no son bacterias, pero las ponemos aquí porque es súper importante su papel en la fermentación. Luego tenemos fermentaciones lácticas porque generamos lactato. Y dentro de las lácticas vamos a ver que hay homoláctica y heteroláctica en función de si genero solo lactato o lactato y otra cosa. Genero propionato, fermentaciones del ácido propiónico o fermentación propiónica. Fermentaciones acidomixtas, típicas de las enterobacterias. En las pruebas de identificación se utiliza bastante. Entonces se llama así porque genera varios ácidos. Tenemos glucinato, el lactato y el formiato. Del ácido butírico, pues genera butirato o ácido butírico. Butanólica, acetogénica, etcétera, etcétera. Insisto, empezamos de lo mismo y luego genero distintos productos, algunos de ellos que son útiles para nosotros, evidentemente. Os voy a poner un par de ejemplos, no vamos a ponerlas todas, evidentemente. Y el primero de ellos, pues es las bacterias acidolácticas son capaces de llevar a cabo la fermentación acidoláctica, y hablamos de homoláctica o heteroláctica en función de si el ácido láctico es el producto único o mayoritario. La diferencia crítica está en la presencia de esta aldolasa que hay aquí. Las bacterias homofermentadoras, homolácticas, esto es la glucólisis, los primeros pasos de la glucólisis. Gracias a esta aldolasa pueden dar lugar a partir de la fructosa 1,6-difosfato, 1 de 6 carbonos, 2 de 3, el glicerol 3-fosfato. Pues bien, estas dos moléculas de glicerol 3-fosfato, que son estas de aquí, van a consumir el poder reductor que hemos generado anteriormente, y gracias a esto tenemos fosforilaciones a nivel de sustrato y generamos ATP. El poder reductor se regenera aquí y finalmente el piruvato da lugar al lactato. Este es el producto. Y si contáis los ATPs, gasto 2, genero 4, porque aquí van 2 moléculas. Entonces consigo 2 ATPs y se acabó. O sea, el rendimiento de las fermentaciones es mucho más bajo que el de la respiración, ya os lo he dicho antes. La respiración aerobia nos da, creo que son 38 ATPs, una molécula de glucosa. Una fermentación de una molécula de glucosa me da 2 ATPs, la fermentación homoláctica. Evidentemente, y la respiración anaerobia no me acuerdo cuántos eran, igual, pero desde luego son bastantes más que estos. Entonces, si puedo respirar, respiro, insisto, siempre. La fermentación es una opción porque no me queda otra. Pero bueno, es que hay microorganismos que no saben hacer otra cosa. O las condiciones ambientales no me dejan hacer otra cosa. Otro grupo de microorganismos llevan a cabo la fermentación heteroláctica. Son heterofermentadoras. Y en este caso, la glucosa no va a llegar a... no es capaz de seguir esta ruta de la glucólisis. Sigue una parecida, no sé si la habéis oído, la ruta de las pentosas fosfato, que entra por un lado y otro, es otra ruta fundamental. Entonces, digamos que la idea es que aquí salíamos de 6 carbonos y llegaba a 2 moléculas de 3, que era el gliceraldehído 3-fosfato. Pues en este caso les faltan algunos enzimas y solo son capaces de, a partir de una molécula de 6 carbonos, que es la glucosa, fijaos aquí que se pierde un carbono, entonces nos quedan 5. Y dan lugar a una de 3 y una de 2. La de 3, ¿quién es? El gliceraldehído 3-fosfato. El mismo de antes. Entonces, este gliceraldehído 3-fosfato entra por aquí, ya lo hemos visto, esto es lo mismo, y me genera un ATP, porque es una molécula. ¿Vale? Esto es lo mismo, esto y esto es lo mismo. Lo que es diferente es esto de aquí. No sé llegar a esto. Empiezo de aquí y me voy por los cerros de Úbeda y llego a una de estas y otra cosa, que es esto de aquí. ¿Qué sucede? La molécula de 2 carbonos, el acetylfosfato, es reducido y al final termina dando ¿qué? Etanol.
Por eso se llama heteroláctica. Solo doy lactato y otra cosa. ¿Cuál es el problema? Que mientras genero el etanol, me como todo el poder reductor. No genero ATP aquí. Muy triste. Una glucosa, un ATP. ¿Vale? Con la energía que tiene una glucosa. Pues para que veáis. Hay algunas que solamente le sacan un ATP. Y el otro ejemplo que os voy a poner de fermentaciones es la fermentación ácido mixta. Porque es muy importante, porque nos permite diferenciar distintos tipos de enterobacterias según el producto que generen finalmente. Normalmente, esta fermentación produce 3 ácidos diferentes, que son lo que os he dicho, el lactato, el formiato y el succinato. En este caso funciona la glucólisis perfectamente hasta el piruvato. Insisto, en función de los enzimas que tienes, generas unos ácidos u otros. Aquí hay 3 ácidos, 3 enzimas, realmente ahora vemos que son más, pero bueno. Lo importante, tenemos la lactato deshidrogenasa genera el lactato. La piruvato formiato liasa genera el formiato. Y luego, varios enzimas, porque no es una reacción directa, nos van a generar el succinato. Por eso os pongo aquí en puntos separadito, para que veáis que es como una ruta. Hay varios enzimas, lo que sea. Y luego, como producto, tenemos aquí un poco de etanol. Pero se llama ácido mixta porque genera estos 3 ácidos. El láctico, el fórmico y el succínico. Algunas enterobacterias también hacen la generación de butirato porque tienen más enzimas y esto sigue. ¿Vale? Pero insisto que es esta ruta sería común y luego vamos apareciendo distintas derivaciones y generando otros productos. ¿Sí? No me va a dar tiempo para los quimiolitótropos. Vale, vamos a sentar lo que hemos visto hasta ahora. ¿Vale? Hemos visto que los organismos quimioorganótrofos pueden conseguir energía de 3 maneras distintas. ¿Vale? Respirando aeróbicamente, respirando anaeróbicamente y fermentando. La mejor es respirar aeróbicamente. Es la manera de conseguir el máximo de energía. En ambas respiraciones siempre hay un transporte de electrones con bombeo que será más largo cuanto más abajo llegue en el receptor final de electrones. Eso nos va a marcar la longitud de la cadena. Y idealmente, si puedo utilizar la respiración aeróbica, siempre la utilizo. Hay organismos que directamente no saben hacerlo, entonces no pueden utilizarla. Y hay otros, como hemos visto, como coli, que pueden elegir, entonces siempre elegirán la mejor opción. En la anaeróbica hay distintos tipos en función del receptor final de electrones. Y finalmente en las fermentaciones siempre hay un transporte de electrones entre compuestos orgánicos en las distintas rutas metabólicas que vemos sin pasar a la membrana, por lo tanto no hay bombeo de protones y en función de lo capaz que sea yo de quemar esa glucosa hasta donde llegue reduciendo los carbonos conseguirá más o menos energía. Pero la cantidad de energía que obtengo con la fermentación acabáis de ver que es muy poquita. Es suficiente para vivir, evidentemente, si no hay otra opción, pero no tiene nada que ver, no es comparable con lo otro. ¿Vale? Entonces, ahora empezarían los quimiolitótrofos, pero no da el tiempo que nos queda ni de coña. Vale, pues lo dejamos aquí hoy, más prontito.